La Biblia dice todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ok. Y también dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Muy bien. ¿Y cómo usted, o sea, cómo vino ese cambio? De ese cambio que usted habla, que Cristo le ayudó. Bueno, ¿Cómo fue ese proceso? Pero perdón, antes de, porque también me llama mucho la atención. La fundación de usted se llama Ex Homosexuales Transformados por Cristo. sí, Que va de la Fundación mano, transformado por Cristo. ok, que va de la mano con eso que estamos hablando ahora mismo. Y por eso aprovecho y pregunto también. ¿En esa fundación cambian personas, su orientación sexual cambia? ¿O cómo, por qué tiene ese nombre específicamente? Bueno, el Señor me llamó en el 2006. Yo estaba en un nightclub de La Romana, trabajaba en ese nightclub. Ok. Y sentí un toque de Dios. Todo el mundo tiene que reconocer a Dios, que Él es Dios todopoderoso. El Señor no vino a condenar ni a juzgar, sino a restaurar. Y yo en ese nightclub, en un momento de situación, la pareja con la que vivía había muerto de VIH-Sida. Ok. Y el hombre, entonces el silicón que me inyecté no era silicón, era aceite de avión, biopolímero, y me había destruido los órganos. Ok, espérate, porque es que son tantas cosas que es que usted es un personaje, porque es que son tantas cosas que usted ha vivido porque yo he como que investigado un poco de usted antes de. Y entonces cuando usted me dice una cosita de un cuento que usted está haciendo, como que de ahí puede salir otra historia. Usted se inyectó, o sea, ¿cómo así? Bueno. Usted se inyectó el qué y por qué. ¿Y por qué? Porque, Claro. porque los gays no se inyectan. O sea, al menos de que decir que, como usted está hablando, como lo que yo sé que usted está hablando. Eso quiere decir que usted trató de tener una transformación física. Sí, travesti. O sea, usted era transvesti. Sí, señor. Preguntarle algo, que de hecho es una de las preguntas que están hechas de los chicos de Patreon, que en este caso no lo voy a mencionar siempre, pero son Eric Toribio, Canto de Negro, y Avi Neliu. Ellos hicieron varias preguntas, yo lo voy a ir mezclando con todo. Y entre esas preguntas que me hicieron es su orientación sexual. Ustedes, en aquel momento, ¿usted era una persona trans? ¿Usted se consideraba mujer o usted era un travesti? Me consideraba mujer. Ok. Yo andaba vestido de mujer día y noche. Y una pregunta ahí mismo. ¿Usted, en ese momento que usted era una mujer trans, ¿usted le gustaban los hombres o las mujeres? Los hombres. O sea, que usted era una mujer trans heterosexual en ese momento porque le gustaban los hombres. Y si usted no, antes de eso usted era un hombre gay, por ejemplo, antes de usted saber que a usted le gustaba transformarse. Eso no es una pregunta como dejándolo saber a la gente. Entonces, en ese mismo sentido, usted se inicia un proceso de operación. O sea, usted siguió todo el proceso de una persona trans. ¿Qué pasó en ese proceso? Bueno, cuando yo era pequeño, para poderle comenzar la historia, que la gente pueda entender un poquito. Claro. Cuando yo tenía 2 años de edad, mi mamá me abandonó. Se fue al país de Panamá y se fue a la prostitución. Pues me dejó. Y en la casa donde yo estaba, donde ella me dejó de 5 años hasta los 11, yo era fui violado. Fui abusado sexualmente. ¿Un familiar, un amigo? Un familiar, un tío. Ok. Sí. Eso creó como un rechazo en mi vida y como un odio y un rencor. O sea, no quería saber de hombre ni de mujer. Se crecí con ese rechazo y con ese dolor. Y resulta que a los 11 años comencé como a identificar que me agradaban los chicos. O sea, después de ahí con 11 años me fui a la calle, llego a la capital, me trajeron unos homosexuales, travestis, me trajeron al Hotel Gasset. Y ahí comencé con 12 años a prostituirme. Después de ahí a los 13 años me hice obsceno. Después ya a los 15, 13 años. a los 13 años. Pero Ya. ¿cómo y quién le hizo los senos a los 13 años tan así de que vamos a hacer? Bueno, yo vivía con un hombre millonario. Ok. Conocí a un hombre que era millonario, funcionario, me ayudó a hacerme los senos, Ok. pero no me lo hice de una forma correcta como en una clínica, sino unos homosexuales me dijeron, me engañaron, bueno, tú me das tanto, yo te voy a inyectar. Bueno, me comenzaron a inyectar, ahí yo siendo un muchachito con 13 años, ve los senos crecer, bueno, pues me agradó la idea. Claro. Sí, pues después dije, quiero hacerme el cuerpo. Sí, ya a los 15 años tenía el cuerpo. Sí, ahí comencé a salir con hombres millonarios, ya me gustaba la idea de transformarme toda una mujer. Y ahí comenzó la historia. Entonces de ahí comencé a trabajar en nightclub. Yo bailaba en los nightclubs y me pagaba. Un paréntesis que quiero hacer, y no tiene que ver directamente con usted, pero es muy importante, que la razón por la que nosotros siempre le hablamos de instituciones específicas, por ejemplo, como el IDEF, el Instituto de Estudios Virológicos Dominicanos, es porque ahí hay profesionales que pueden aconsejarlos. Recordarles siempre que el proceso de transición de cualquier persona no es una cosa de un día para otro, es un proceso muy largo y muy delicado. Usted tiene que hablar con psicólogos, tiene que hacer procesos, seguir procesos, porque la gente entiende que cambiar es de un día para otro, y si usted no se toma el tiempo
de analizar todo lo que está haciendo, que en algún momento te puede echar para atrás si lo necesitas, y olvidarse de eso de transición, como que es importante seguir los procesos. ¿No? ¿Tú quieres agregarle algo a eso? Sí, que es precisamente, no nada más los procesos, o sea, hacerlo con profesionales del área. Porque al final, en todo, en la vida, en todo, uno puede tal vez llevarse de lo que está en la calle y no necesariamente lo más probable es que lo que está en la calle no sea lo más adecuado. Y puede que suene desde un lugar de privilegio que estamos hablando, y claro. Julio, también me disculpo porque podría pasar eso, pero no, lo que queremos es que ya ustedes tienen acceso a este chin de información que le estamos dando, pues aprovechen, que le estamos diciendo claro. en tal lugar se puede hacer tal cosa, o sea, no se dejen llevar de las emociones siempre. Y no es que si yo había tenido la madurez, pues, que había tenido unos días en este tiempo, no me había hecho eso. Exacto. Porque ahora he tenido que pagar para poder retirármelo. Y no eran productos buenos, porque todos esos productos malos al final tienen una consecuencia. Claro. Tienen una consecuencia. Hoy yo he tenido que pagar y hacerme diferentes cirugías con profesionales. Y todavía no me he podido retirar eso, porque no es lo mismo que agarren y te hagan un implante, te abren y te entran eso, pero después pueden abrir y sacarlo. Que inyectar tu líquido que puede tener acceso a correr a todo tu cuerpo. Claro. O sea, no es lo mismo que ellos van a abrir y van porque te pueden cortar un nervio o algo. Claro. Y de ahí me fui a La Romana, Ujú. y ahí en La Romana trabajaba en una discoteca que le decían Estudio 2000, y ahí después vine aquí a la capital, y ahí comenzó mi vida. Pero resulta que pasó una situación en mi vida. Yo no condeno a los homosexuales ni los juzgo, porque yo vengo de ahí. O sea, tal vez hay iglesias que ellos lo condenan, lo mandan para el infierno, que el diablo se lo va a llevar, pero ellos tienen que ponerse en la posición de que un día ellos estuvieron cautivos, de que un día estuvieron atados. O sea, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios que tiene diversidad de misericordia. Tú puedes estar cautivo hoy, pero nadie sabe el futuro, lo que Dios puede tener contigo. Hoy tú estás aquí sentado, pero nadie sabe lo que Dios puede hacer contigo mañana. O sea, por eso yo no juzgo a nadie. Yo le doy la palabra, usted respeta mi posición, yo respeto la suya. ¿Cómo debe ser? Porque el Dios que tuvo misericordia de mí también la puede tener de ti. O sea, tal vez yo vine por un proceso de dolor, un proceso de enfermedad, tal vez otros vienen normal, sienten un toque, deciden cambiar, Dios lo cambia, porque yo voy a decir algo, la naturaleza habla de Dios, y Dios es soberano. Hay gente que están atados a un ventilador y dan lo que no tienen para ser movidos de ahí, y Dios dijo que llegó su tiempo y se mueren. Pero hay otros que Dios no tiene respirando. ¿Cuánto pagamos por ese aire que respiramos? No pagamos nada, y es Dios que nos ha dado ese aire. Entonces, yo Llega a Santo Domingo. llego a Santo Domingo, después de ahí me voy a La Romana, llego a ese nightclub, y en ese nightclub donde estoy, me doy cuenta que el líquido que me pusieron no era silicón, que era un aceite que me habían puesto. Eso cuando voy al médico por una taquicardia, eso estaba a punto de darme un paro cardíaco. Sí, pero cuando me hacen los análisis vienen y me dicen que el hombre con el que vivía murió de VIH-Sida. Sí, obvio que yo también lo tengo. Sí, cuando me voy al nightclub, me veo entre la espada y la pared, lo primero que, bueno, me voy a morir. Y yo no me convertí porque yo estaba enfermo, sino Dios tocó mi corazón. Dios usó ese medio para poder tocar mi corazón, porque hoy cientos de miles de jóvenes a nivel del mundo que he podido ir a predicar, han recibido a Jesús. Sí. Una pregunta que puede ser un poco personal, y disculpe, lo que pasa es que hemos hablado mucho de ese tema aquí. ¿Usted se medica? O sea, ¿usted toma medicamentos No. para el VIH? No, tengo mi prueba. O sea, y los CD4 y eso, ¿usted conoce todo eso? Todo? No, Dios me sanó. Ok. Dios me sanó, mucha gente no lo van a entender, pero yo no tengo VIH-Sida. Tengo mi esposa, tengo mis hijos y no tengo VIH-Sida, porque inmediatamente le abrí mi corazón a Dios, porque hay muchos que se entran a la iglesia y lo que hacen es relajar con ellos mismos. Pero cuando yo tuve un encuentro directamente ¿Cómo con relajar Dios. con ellos mismos? ¿Qué se refiere? Hay muchos que dicen que son cristianos y por atrás están viviendo doble vida. En la iglesia hacen un papel, el pastor no lo ve, cuando salen de ahí hacen lo que les dé la gana. Pero yo entendí que yo podía hacer lo que yo quisiera, y Dios no me iba a ver. Me sanó y yo tengo mi evidencia de que Dios me sanó. Ok. ¿Y cómo fue ese proceso de usted enterarse? ¿Qué pasó después de ahí? Eso fue lo que al final... Bueno, yo estaba en ese nightclub y cuando me dieron la noticia entré en depresión, porque imagínense que le digan eso. Yo no tenía una familia, por un ejemplo, que yo dijera, bueno, yo voy parando de mi mamá, voy parando de mi papá, si no fui temprano, y yo crecí sin un padre, no tenía una figura paterna, y cada vez que llegaba el Día de las Madres o el Día de los Padres, yo decía, en los nightclubs donde trabajaba,
que iba para donde mi mamá, y era por otro nightclub que me iba. Por ejemplo, de Samaná me iba para Bávaro, de Bávaro me iba a pasar. Andaba de pueblo en pueblo. Y pues cuando me dieron esa noticia dije, Dios mío, pero me voy a morir aquí, no tengo familia, no tengo a nadie, me voy a enterrar la sanidad. Y ahí es donde yo me llega en un momento de depresión y algo me dijo, ahórcate. Cuando eso me dijo quítate la vida, me cerré, y cuando me tranco en el nightclub, en mi habitación, eso me dice, mátate, tú no eres nadie, tú no sirves, tú no vales nada. Sí, cuando me tranco que me voy a ahorcar, escuché una voz que me dijo, tú eres importante para mí. Sí, eso es como una locura porque ahí no hay nadie y escucho eso que vuelve y me dice, tú eres importante para mí. ¿Era la misma voz o era una voz diferente a la de Era la misma voz, era como una voz que me decía, no lo hagas, tú eres muy importante para mí. Sí, yo digo, me estoy volviendo loco, pero cuando me quito la ropa, porque algo me dijo, engancha una soga en esa esquina, eso fue en el cuarto, y súbete arriba del gavetero y entra el cuello en la soga y balanceate. Que me ahorcara. Sí. Cuando siento esa voz, lo que más me impactó y me impresionó, que a 7 casas del nightclub había una sierva de Dios orando. Y cuando esa mujer estaba orando, el mismo Dios le habló y le dijo, ve al nightclub de la esquina, porque hay una arma que me pertenece. Sí. Me chocó tanto que yo estoy en un nightclub y me voy a ahorcar, y que a 7 casas hay una cristiana orando, y que Dios le hable y le diga, ve al nightclub, el mismo Espíritu Santo de Dios. Porque hay mucha gente que todo lo van a entender. ¿Tú sabes por qué? Porque no es lo mismo la luz que las nieblas. El que esté en cautiverio no va a entender las cosas de la luz. Sí. Hay gente que yo le digo, bueno, el Señor me sanó de SIDA. Y yo, pero ¿cómo que te sanó? Háblame de eso. ¿Cómo que te sanó? Ajá. Bueno, ahí está la evidencia. Yo vivía con ese hombre, teníamos relaciones sin protección, 3 homosexuales más que vivían con él, los 3 murieron de VIH-Sida, y quedé yo para dar la noticia. Yo me he operado 3 veces, me he hecho mis pruebas, pero oye cómo vino eso. Cuando yo me entrego a Cristo, que voy donde la sierva, que ora por mí, yo sentí una cosa que me quemaba. Me lloró por mí y dijo, el Señor te sana hoy. Y cuando ella me dijo que el Señor me sana, me dice, Dios te cambia la sangre. Yo digo que Dios me cambia la sangre, pero yo sabía lo que yo tenía. Sí, me voy al nightclub, cuando llego al nightclub, en la mañana voy a la clínica de nuevo. Y ahí fue que Dios marcó mi corazón por completo. Y le entregué toda mi vida a Dios. Cuando yo voy al nightclub, que me dan el resultado y me dicen, no sé qué ha pasado, pero usted está sano. Le digo, aquí hay un problema. Porque yo vine y me dieron un diagnóstico, ahora me dan otro. ¿Será el mío? Sí, es el suyo. Entonces, cuando llego donde la sierva, le digo, hermana, Dios me sanó. Estaba bien emocionado, bien contento. Dios me sanó, y dice ella, Dios lo hizo, porque Él te lo dijo anoche. Sí. Mucha gente tal vez diga, pero ¿cómo así que Dios lo sanó? O sea, Dios tiene la capacidad para hacer eso y más, porque Él es Dios. Y Él es soberano. Julio, Sí, dígame. disculpe, yo tengo una duda muy grande con respecto a la institución y a esos transformados por Cristo. Okay. Si yo llego a la institución, yo soy homosexual, usted lo sabe. Yo digo, yo quiero dejar de ser homosexual. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, esto es un proceso. El ministerio transformado por Cristo surgió de esta manera. Yo estaba predicando en Guaricano. Y cuando estoy predicando en Guaricano, que termina, los pastores a veces me invitan a predicar y invitan a muchos homosexuales por mi testimonio. Todos los homosexuales del barrio, todo el que quiera ir, no nada más homosexuales, sino todo el que esté cautivo. Y ellos me invitan, reúnen a los muchachos y me invitan a mí. Yo voy y predico, doy el sermón, y le predico y le hablo del amor de Jesús. Si usted quiere recibir a Cristo, usted viene, y si no, pues seguimos orando por usted. Se convirtieron 17 jóvenes. Entre unos de ellos había uno que tenía 13 años. Y yo prediqué muy bien, todo muy lindo. Cuando me voy, ese jovencito se acerca y me dice, pastor, estuvo muy bien su prédica. Y estos hermanos aquí me abrazaron. Pero ellos no están abrazando porque usted está aquí. Pero mañana usted se va a ir. Y ellos van a pasar a la otra acera y no nos van a saludar. Eso marcó mi corazón porque yo dije, pero como si es la iglesia de Cristo y son los cristianos, lo van a condenar porque ellos están contentos. No, aquí no abrazan. Pero mañana se van a ir. Y me dijo ese joven, llévame con usted. Yo quiero cambiar. Yo no tengo mamá, yo no tengo papá. Mi mamá me votó a los 12 años por un hombre. Prefirió votar a su hijo. Y yo le dije, bueno, es que yo no puedo llevarte. Porque a mí se me enseñó
que yo no podía acercarme con un homosexual. Hace 16, casi 16 años que tengo de cristiano, 15 y pico, 16 casi. Y a mí me dijeron cuando yo me convertí que yo no podía pegarme a un homosexual, porque yo me iba a contaminar, que yo no podía ni predicarle a los homosexuales. ¿Quién le dijo eso? Me dijeron los pastores. Ok. Sí, que es absolutamente negativo, porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando Cristo cambia a alguien, esa persona que ha sido transformada tiene que ir a hablarle a otro la transformación de Dios. Y si verdaderamente Dios te cambió, tú no te vas a contaminar. Sí. Y también que si Jesús estuviera vivo hoy, por ejemplo, Jesús no... Eso es una de mis frases. Esa es una de mis frases. Sí. Si Cristo hubiera estado en este tiempo, Cristo hubiera estado metido en una cruz. Pero mira, buscando gente en todos Entonces, lados. a mí me critican porque dicen que soy un pastor moderno. ¿Por qué soy un pastor moderno? Porque yo no tengo miedo. Yo he entrado en discoteca. Una vez el Señor me habló, estaba en el Hotel Gasset predicándole a mis amigos cuando Dios me dio el permiso. Y yo fui al Hotel Gasset a predicarle a los amigos míos. En ese tiempo estaba la Blondie, estaba acá, un grupo de homosexuales que ya no existe, ahora se ha levantado una nueva generación de travesti. Y cuando fui a predicarle por la San Vicente había una discoteca, era la discoteca del Chino. Y después que predico en la Hotel Gasset, algo me dijo, ve y predica en la discoteca. Yo dije, ¿será que me estoy volviendo loco? Que voy a entrar para allá. ¿Y cómo yo voy a entrar por una discoteca? Si me ven los cristianos me van a condenar que yo todavía soy homosexual, que estoy bebiendo. Pero yo decidí obedecer la voz superior, que era la voz del Espíritu de Dios. Y yo agarré para mi discoteca, compré un jugo de China y lo eché en un vasofón. Y cuando entré, Dios te bendiga, no dije Dios te bendiga, dije, no, que lo que, y entré para adentro. Pero cuando entré adentro, esperé que terminaran de hacer el show. Y ahí yo agarré el micrófono. Y le dije al del sonido, ábreme el micrófono que vengo de parte de Dios. 5 minutos y me voy de una vez. O sea, vino el seguridad y yo dije, no te muevas para que Dios no te mate en esta hora. Y cuando comencé a decir, que le dije, ustedes no saben quién soy yo. Ustedes no me conocen. Y todo el mundo se asombró, pensó que era un problema. Sí. Y le dije, yo era Nicole el que bailaba en esta discoteca. Yo era Nicole el que bailaba aquí. Jesús me cambió. Y Jesús quiere cambiar su vida. Jesús les ama. Y ahí cuando fui a soltar el micrófono, ellos mismos me dijeron, siga predicando, que queremos escuchar, le hemos dado mucho a la carne, queremos escuchar la palabra de Dios. O sea, en la misma discoteca, ¿por qué? Porque la gente tiene necesidad de Dios. Jesucristo no vino a condenar al mundo. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios el mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Jesucristo no vino a condenar a los homosexuales. Cristo ama a los homosexuales, pero Él aborrece ese pecado. Cristo lo aborrece. Y al final de cuentas, la mayoría de homosexuales, prostitutas y lesbianas, aman al Señor. La gente no lo ve, pero en su intimidad hablan con Dios. Y Dios no lo va a matar ni lo va a juzgar. Simplemente Dios quiere que ellos se arrepientan para que puedan entrar al reino de Dios. Fernando, tú estás muy silencioso y me interesa mucho escucharte. No, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, esto es una conversación y él lo sabe. Yo se lo dije. No, claro. Y se respeta todas las ideas. Para que la gente sepa, yo hablé con Julio que le agradezco inmensamente. Yo hablé con él y yo le dije, mire, nosotros claramente nosotros no vamos a estar de acuerdo con lo que estás diciendo porque somos una pareja homosexual que vive juntos. Sí. Y él fue la única persona de todas las que yo he contactado en todo el tiempo que tenemos el programa que me dijo, vamos a hablar. Porque hay que hablar. Es que usted tiene su posición, yo tengo la mía. Exacto, y aquí se respetan, en esta mesa se respetan todas las ideas, Sí. porque parte de la diversidad es eso, respetar al otro. Y de verdad Y que, yo lo entiendo porque yo vengo de allí. y de verdad que le agradezco que usted como que esté abierto a eso. Sí, y yo digo que yo no estoy de acuerdo con eso, no es porque yo no... Mi abuela era pastora, una pastora evangélica, y yo adoraba a mi abuela, pero claro, o sea, precisamente porque tuve ese contacto con esa iglesia, en particular yo también me crié en un colegio católico, o sea, yo tuve pude ver esas dos variantes de lo que es la religión cristiana. Pues yo tengo muchas anécdotas y conocí mucha gente que lamentablemente la mayoría de las personas que conocí, yo puedo decir que no eran buenas, ¿tú entiendes? Y no quiere decir que todos sean malos, para nada, para nada. Dentro de todas las religiones hay de todo tipo de personas. Claro que sí. Y yo simplemente siempre he pensado como que así como ellos tienen su creencia, así como tú tienes tus creencias, tú tienes tu Dios. Tal vez no sea el mismo Dios que el mío. Es muy importante lo que Julio dijo, que la gente busca de eso y como que estoy muy de acuerdo. Hay que siempre buscar lo espiritual porque hay que conectar con la realidad en la que estamos. Yo lo he dicho, por ejemplo, para que usted sepa, por ejemplo, yo he dicho mucho aquí o veces nada más, que yo de creer en algo, yo creo en la naturaleza, y usted lo mencionó también, que el aire, que Dios nos da, que sé cuánto. Yo Creo que la naturaleza es creación de Dios. Perfecto, exacto, es como que eso es lo que quiero decir. Cada quien que conecte con lo que entienda y que Claro. respete.
Claro, así como tú dices, por ejemplo, que la naturaleza es de Dios, tu Dios tal vez simplemente, o sea, es eso, que las creencias simplemente no son exactamente las mismas. Yo tengo una posición clara y es lo que dice la palabra, porque yo todo lo hablo por la palabra. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. A mí me han invitado a muchos programas y antes de yo estar aquí hoy, lloré al Señor. Y yo dije, cuando Él me dio su versión y me dijo, nosotros no estamos de acuerdo contigo, es un programa como quien dice, como cuando hay otro programa de controversia. Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, tú vas ahí, pero tú sabes que yo te voy a tirar tu candelazo. Sí, lloré, dije, Dios mío, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, tú tienes que ir. Sí, porque una luz no se puede esconder, si no se pone aquí arriba para que pueda alumbrar. Entonces, yo he ido a muchos programas de televisión. Sí, esa es mi posición, usted tiene que respetarla, yo voy a respetar la suya. No, yo no lo voy a condenar a ustedes porque sean pareja. Ustedes son pareja, bueno, Dios se encargará de ustedes. Dios lo juzgará. Yo no soy quien para juzgarlo, porque la Biblia dice que todo compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Julio, usted menciona eso y me llega mucho, porque usted dice, yo no voy a juzgarlo, yo no soy quien voy a juzgarlo. Y a través de la historia, la iglesia tiende a juzgar a la gente. Claro, a mí me juzgaron. Es que yo hablo por experiencia propia. Cuando estoy vestido de mujer por una iglesia. Y eso está bien. Que, sí. Porque, cuando yo entro, no, porque lo que pasa es que el que cambia es el Espíritu Santo. Y la Biblia no dice como que la idea no es, pregunto, la idea no es que ustedes hablen de Dios para que se conozca y para que la gente que no lo conoce sepa quién es. Entonces, pregunto, una vez que ustedes ya hablan de Dios y lo dan a conocer, ya no debería de ahí detenerse el tú tienes que hacer eso, tu pecado es lo feo, tú no sé qué. No, porque Dios no es un Dios que juzga a la humanidad. La Biblia dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me gustó de esa sierva que me predicó, porque yo cuando estaba en el mundo del travestismo, homosexualismo, yo era muy peligroso. ¿En qué forma? Que el cristiano que me hablaba, yo le daba su machetazo. Porque yo decía, pero yo vengo donde ti para que ore por mí, porque entiendo que ustedes que son los que están conectados con Dios, y tú lo que vienes a juzgarme a mí. Sí, atacame, que el diablo me va a llevar, que tú me ves en el infierno, que me voy a quemar, que hay un gancho, que me van a apoyar. Sí, yo lo que hacía era que lo insultaba. Claro. Sí, pero esta cristiana marcó la diferencia. Ella me habló del amor de Jesús. Ella me dio la palabra y me dijo, bueno, lo que yo tenía que hacer lo hice. Ahora lo que resta se encarga del Espíritu Santo. Ese periodo de transición en que usted le dicen, usted se curó, usted mire a Cristo aquí, entérese. Ese periodo de ese momento a un tiempo después. ¿Cuánto tiempo duró? Pregunto, ¿usted dejó de ser trans al otro día desde que le dijeron? No, porque es un proceso. ¿Cómo? ¿Por qué eso? Usted me dijo, por ejemplo, ahora, o me dijo hace un momento, yo no debería estar cerca de los gays porque me puedo infectar, que es lo que le decían. Eso le decían. Y pregunto, ¿eso se mantiene todavía? ¿Usted rechaza eso? ¿Usted se aleja de eso para no mancharse de esa vida? ¿Cómo es ese proceso en su cabeza? No, porque es que ese es mi trabajo. Okay. Dios me llamó con esa asignación. Yo trabajo a diario con homosexuales, prostitutas y lesbianas. ¿Por qué? Porque hay muchos homosexuales que me escriben, bueno, pastor, como decía el caballero acá su nombre, Fernando, como me decía Fernando, bueno, yo no estoy de acuerdo. Muchos homosexuales me llaman, me dicen, pastor, yo no estoy de acuerdo con su posición, pero ahora mismo me siento en un momento de depresión. Me gustaría que usted ore por mí, que me presente a Dios, que tal vez si Dios lo cambió a usted, lo puede cambiar a mí. Yo digo, Dios es un Dios soberano. El que viene a Él no le echa fuera. Sí. Lo que pasa es que la iglesia quiso inculcarme algo y Dios dijo, no, tú vas a ser diferente. Sí, porque hay muchos homosexuales que han estado a punto de quitarse la vida y Dios me usaba a mí como un instrumento. Y dicen ellos que de un momento a otro vieron YouTube y buscaron testimonio de ex homosexual. Y me encontraron a mí, sí, que mis palabras le llegaron. ¿Por qué? Porque Dios ama a la humanidad. Si Dios había estado en este pleno siglo XX, en este pleno siglo XXI, Jesucristo había estado. Tú no habías visto a Jesucristo entrado en las iglesias, como yo decía en mis sermones. Jesucristo estuviera 7 días, los mismos 7 días en la calle. Claro. Porque en la calle que está la necesidad. Jesucristo no está para juzgar, como hay mucha gente que está juzgando, que están matando a la gente, que el diablo se lo va a llevar, y por eso hay muchos que no quieren entrar a la iglesia, que no se quieren arrepentir, porque en vez de buscar una palabra de aliento, lo que hace es que lo golpean y que se sepa
Yo no estoy, gracias a Dios, tirando la iglesia de Cristo por el suelo y aliándome a los homosexuales. No. Yo simplemente estoy hablando la verdad, que si Cristo había estado aquí, lo había hablado. Claro. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo no me sé el cuento, pero yo he escuchado uno de que Dios entró una vez a un mercado y tiró todo. No, y así mismo la Biblia lo dice. Cuando Cristo entró al templo, estaban los escribas y los publicanos y llenaron el templo como un mercado y estaban vendiendo. Y Cristo entró quillado, desacatado y tumbó a todo el mundo. Entonces, lo que yo digo es, hay que respetar la posición de cada quien, Claro. pero sobre todas las cosas, Jesucristo es el Señor. Una pregunta, ¿usted se cree superior a los gays que están en ese mundo de...? Porque usted es un gay que se elevó, por decir algo, que cambió, que es un gay diferente. Usted es un gay... No, yo no soy superior gay. a- Perdón, gracias. Entonces, ¿usted es una persona superior a esos gays que ya pasaron por ese proceso? Pregunto. No, yo no soy superior, porque mira, en el ministerio... Moralmente hablando, Sí, ¿no? sí. No, tranquilo, yo soy un hombre que soy entendido. Y yo estoy creado para aguantar presión. Dígame. Dice la palabra, porque yo hablo por la palabra, que el que viene a Él no le echa fuera. Sí. En el ministerio transformado por Cristo, ahora mismo, nosotros tenemos nada más dos chicos en la fundación. ¿Cuál es el propósito de la Fundación Transformada por Cristo? Visión, Son dos chicos visión y valores. ¿Es homosexuales? Sí. Ok. Si un joven llega al ministerio, por ejemplo, dice, yo no quiero ser homosexual. Que la mayoría no llegan diciendo no quiero ser homosexual. Ellos llegan con sus luchas. Entonces nosotros lo ponemos a que clamen al Señor, que Dios es el único que puede libertarlo. Julio César Santana no puede hacer nada. Sin Dios, si yo dejo a Dios, yo voy a volver a ser homosexual de nuevo. Si yo me descuido del ayuno, la oración y de buscar la presencia de Dios, voy a volver ahí porque de ahí yo estaba. Si Julio, por un ejemplo, Julio César Santana se descarga, deja a Dios. ¿Para dónde voy? ¿A buscar mujeres para la calle? No, Satanás me va a volver a llevar a donde yo estaba, a donde estaba cautivo. Entonces, ¿a usted le atraen los hombres todavía? Pregunto. No, ¿A qué Claro. usted se refiere con que usted volvería entonces? claro, porque la Biblia dice que los espíritus que salieron de tu cuerpo se levantan de tiempo en tiempo. Si la casa está fundamentada sobre la roca, que Cristo, ellos se van y andan por lugares secos buscando un cuerpo. Pero ellos vuelven. Y si hay una brechita, ellos entran. Por eso que mucha gente dice, que fulano se descarrió. La gente no se descarrió de la noche a la mañana. Cuando usted oye que un cristiano se descarrió, tiene tiempo descarriado dentro de la iglesia. Y una pregunta, ¿y por qué no predicar más con una vertiente de aceptación? ¿Por qué no predicar como las iglesias ortodoxas, por ejemplo? Que lo que buscan es, ok, recibe a Dios y Dios te acepta como tú eres. Porque eso es otra vertiente de la religión que hay, que existe. Tal vez aquí no sea muy vista, tal vez aquí no se pronuncie tanto, pero existe. Bueno, la Biblia es clara ¿En qué? en que dice, varón y hembra lo creó Dios. Dios no creó un tercer sexo. Dios no creó un tercer sexo. ¿Por qué? Porque si agarramos y dejamos una pareja homosexual en una isla y dejamos una pareja de un hombre, que es el diseño original, y de una mujer en otra isla, y volvemos a los 1000 años donde estaban las dos parejas, vamos a hallar hueso. Sí, Pero donde estaba el hombre y la mujer, vamos a hallar una familia, Sí. una generación. Bueno, Pero una vez tú me dices a mí, Dios no creó un tercer sexo, es que es un tercer sexo. La naturaleza lo ha descomprobado eso, porque sí hay un tercer sexo. ¿Cuál es? El intersexual. Son personas que no están, que no son ni mujeres ni hombres, y existen. Aquí hay una comunidad muy grande. biológicamente. Biológicamente ¿Cuál es hablando, eso? Los huevones. eso es un término Sí, peyorativo. pero hay que decirlo para que la gente despectivo. lo... Sí, pero antes se llamaban hermafroditas. Ahora la ciencia, la medicina, ha cambiado ese nombre, que no está bien, a intersexuales, porque incluso a veces ni siquiera está en los genitales, a veces está en los cromosomas. Y pasa, existen. Entonces, cuando tú me dices eso, tú me estás invisibilizando a los intersexuales, Bueno, que son creados si por la Dios, Biblia, porque están yo en la creo lo que naturaleza. dice la Biblia. Y como la Biblia no me lo dice, pues yo no lo creo. O sea, que si una persona intersexual viene y te enseña su cuerpo, nacido así, ¿tú no le creerías a él? No, es que la Biblia no me lo dice. La Biblia me enseña una familia. Dios creó en el huerto de Adán y a Eva, un hombre y una mujer. Algo que no puedo ir sin decirlo es lo de el relato de la isla que usted menciona. Sí. Que siempre lo ponen mucho, sin embargo, primero, si vamos a una isla donde dejamos un hombre y una mujer, Ujú. claramente para que quede la familia van a tener que reproducirse entre hermanos y todo eso. Claro, No va a quedar una familia muy... Pero en la Biblia se reproducieron entre hermanos. O sea, que Dice eran la- incestuosos. Dice la Biblia que
cuando el Señor sacó, que destruyó la humanidad, el Señor destruyó la humanidad. En aquel tiempo se podían casar hermanos con hermanas. Pero eso es incesto. Pero en este tiempo no. Después que Cristo fue a la cruz del Calvario y la sangre de Cristo fue derramada por toda la humanidad, ya no se necesitan sacrificios. Tenemos acceso directamente con el Padre por medio de la sangre de Cristo. Si alguien no tiene la sangre de Cristo, no va a entrar al reino de Dios. Si los homosexuales no se arrepienten, no van a entrar al reino de Dios. Bueno, yo lo que creo es que los homosexuales no tienen que arrepentirse de nada. Porque Los homosexuales pueden beber, adulterar, fornicar y hacer cuantas cosas y se van con Dios. Todo lo que yo entiendo. Porque Y se van con el Señor cuando se mueran. ¿A dónde van? Tal vez se irán con su Dios, porque es eso. Tú estás clamando que tu Dios es el único Dios, pero mi Dios no se parece al tuyo. Mi Dios es un Dios de amor puramente y de entendimiento. Ok, De entonces, entendimiento de que pero las entonces personas la Biblia, pueden ser felices como la Biblia nacieron. entonces se contradice. Sí, mucho. Sí, mucho, pero... Se contradice a donde la Biblia dice que el que viene de la noche afuera, eso está bien. Si ustedes vienen humillados, como ustedes dicen, pero necesita haber un arrepentimiento y un cambio de vida. Ya el que pecaba no puede pecar. Tiene que comenzar una nueva historia. Pero Julio, hay que tomar en cuenta también, porque no podemos, nadie, ninguno, ni Fernando ni yo, no podemos hablar como que si las religiones, y algo que le aconsejo en la vida, a todos el que está escuchando, que las religiones no debemos darlas por hecho de que son la única realidad, porque hay religiones más viejas que la suya, por ejemplo, hay religiones más viejas que la de Fernando que la mía. El taoísmo tiene 500 Bueno, yo no creo en religión, yo creo en Dios. Bueno, perfecto, pero por ejemplo el taoísmo no habla de un Dios y tiene 500 años antes de Cristo, por ejemplo, que por la greco-cristiana cuando comenzó. Entonces como que no, realmente, si lo analizamos, no existe una realidad tangible de cuál es la religión No existe correcta. una única realidad para nada. Entonces, como que tenemos que tener cuidado Eso, con eso. porque, mira, y entiendo, y lo menciono, porque no quiero que en esta discusión no vayamos en esa, de que Claro. no, pero lo que pasa es esto, no, pero lo que pasa es esto, no sabemos. Sí, pero así como, o sea, lamentablemente las religiones son muy subjetivas. Sí. Como tú hablas de tu Dios, como tú hablas de él, tú sabes, obviamente tú tienes tus creencias y son No es una que lo voy a creencia muy defender, fuerte, muy voy a fuerte. defender el diseño original, así como ustedes decían en su cultura. Claro que sí, eso está muy bien, porque al final, lamentablemente, hablar de religión es eso, es defender un punto con cosas que tal vez no son muy tangibles, porque así como tú interpretas la Biblia a tu manera, así muchas personas la interpretan a su manera, porque por eso existe la iglesia ortodoxa, como te estaba diciendo, Ok. que ellos sí admiten a los homosexuales, sí admiten la homosexualidad y no tienen ningún problema con eso, y siguen a Cristo, ¿tú entiendes? Ellos siguen los pasos de Cristo, porque es un Cristo para Pero- ellos, es un Cristo de amor, no de Sí, rechazo. pero ustedes se basan ahí en ese Cristo de amor, pero también el fuego consumidor. Por eso yo digo que, así como tú dijiste, la Biblia se contradice mucho. Porque él es también la Biblia dice que él es fuego consumidor. Entonces, podemos hacer todo lo que quiera. Pues entonces, yo puedo seguir acostándome con hombres, yo puedo seguir prostituyéndome, yo puedo seguir haciendo daño, yo puedo seguir robando, yo puedo seguir atracando, yo puedo seguir en narcotráfico. En todos los ministerios que yo Tú estás tenía. poniendo cosas, tú estás ligando cosas que no van. No, yo estoy hablando de mi persona. Ah, ok. Yo estoy hablando de mi persona, como yo era antes, no de usted. Entonces, y yo puedo venir de ahí como yo hacía. Yo hacía de todo, yo sabía entrar, robar, atracar, yo sabía pasar una droga de aquí para allá, podía apuñalar. Y después yo iba a la iglesia católica de rodillas, a pedirle perdón dije a la Virgen, gracias Virgen, porque tú me ayudaste a robar y a matar. Eso no es de Dios. No es de Dios tú hacer cosas malas.